Pedro Díaz. Bien. Y también le damos la bienvenida a la señorita del Ministerio del Minagri, ¿no? Para eso vamos a empezar con nuestra primera ponencia, que va a estar a cargo de la profesora y licenciada YMBA Gloria López Rivas, administradora profesional por la Universidad de Lima. La maestría la obtuvo en la Universidad Estatal de Nueva York, Albany, de Estados Unidos, con posgrado en la pequeña empresa de programa internacional sobre este ámbito en Haifa, Israel. Ella es gerente de estudios internacionales del Instituto Nacional de Comercio Exterior del Perú, el ICE, fue su directora de gobierno regional de la región central Huancayo de la Universidad Central de Perú. Tiene más de 30 años en la docencia en la Escuela de Administración de la Universidad Ricardo Palma y 5 años en distintas universidades y un poco más, como en la Universidad de Lima, docente de posgrado, la Universidad de Chiclayo y la Universidad Jorge Basadre de Tacna. Invito a la doctora, a la profesora Gloria López, para que nos presente sobre esta ponencia. ¿Va a lecturar primero? ¿Sí? Ya. Antes de la exposición de nuestra profesora, vamos a invitar al doctor Víctor Palma Sánchez para que nos dé las palabras de bienvenida. Gracias. Sí, perdón. Conservando, ¿no?, la formalidad que tiene que realizar a los actos de la universidad. En primer lugar, le doy la bienvenida a este auditorio, lo cual muestra la preocupación, comparte la preocupación con nosotros por el problema que enfrenta la gran biodiversidad de la cual está dotado el país. En Perú hay, creo que 1000 variedades de papa, por ejemplo. Yo estuve una vez en Iquitos y vi allí la cantidad de mariposas que hay, ¿no? Veía el otro día en la televisión la cantidad de osos hormigueros que hay de diferentes tamaños. Y así sabemos que hay una variedad muy grande tanto en el aspecto vegetal como en el reino animal, una variedad muy grande de especies. El asunto es de que existe la preocupación porque muchas de estas especies se están extinguiendo en el Perú, ya sea porque son llevadas fuera del país, ya sea porque no existen en el país las medidas necesarias para conservar la especie. Eso lleva a la preocupación que manifiesta, que hoy día le va a expresar Gloria López, por crear los especialistas encargados de diseñar las estrategias y los caminos, ¿no?, para mejorar esta situación. Desde luego, las medidas no van solamente en impedir la salida de las especies, que sabemos han salido muchas desde el punto de vista vegetal. Hoy tenemos llamas y vicuñas en Nueva Zelanda, hasta en Australia, y sabemos que las especies allí incluso han sido mejoradas. El asunto es que en el Perú tampoco existen las condiciones para conservar especies. Cada vez que hay helada mueren cientos de miles de llamas, de alpacas, de vicuñas, y cada año se repite la situación. Pero nos preocupamos de las especies animales, pero también ese problema se repite en los seres humanos. Cada año tenemos ese problema de las heladas y la forma de paliar las consecuencias de ellas. Pero no hay una medida de largo plazo, digamos, destinadas a mejorar esas condiciones. La gente sigue viviendo en las condiciones tradicionales, digamos,
sin haber mejorado nada. Si uno se pasea, por ejemplo, por Europa, ve que el invierno suele ser más fuerte que el invierno que nosotros tenemos en la selva. Y sin embargo estas situaciones no se dan. La gente misma ha aprendido a tomar las precauciones de la llegada del invierno. Uno ve que ellos tienen en el campo, me refiero, cerca de sus casas, lugares donde almacenan sus leños, que les sirven después para su calefacción, y nosotros no tenemos eso. Esas medidas de asistencialismo a la que acudimos cuando se presentan los grandes problemas, se está incluso, digamos, sembrando una pasividad en la gente, que vendrán después a auxiliarnos, que vendrán después a ayudarnos, pero no estamos haciendo nada para que esa gente entienda que ellos mismos pueden mejorar su situación con el apoyo del gobierno. Y yo creo que la universidad puede jugar un papel fundamental en eso. En el Perú tenemos una serie de problemas. Tenemos problemas de nutrición, tenemos problemas de analfabetismo, tenemos mil y un problemas. Cada vez que se presenta una crisis recién nos acordamos de ellos. Pero nada estamos haciendo para que la situación cambie. Tuve la oportunidad de trabajar con un profesor nuestro que tenía una metodología para integrar a los pueblos a la solución de sus propios problemas. Como dicen que un pueblo chico, infierno grande, ¿no es cierto? En un pueblito suele haber la gente unos contra otros, los que sirven un mismo producto compiten entre ellos y se ven mal, incluso ya hasta conclusiones familiares por lo que fuera. Entonces, cuando se quiere emprender una solución para todos esos problemas, surge como una dificultad. Y sin embargo, hay técnicas que permiten integrar a la gente en la solución de esos problemas. Identificar, por ejemplo, hacer un inventario de los productos que esa gente elabora. Y ver después cómo la producción conjunta puede tener una salida mejor que cuando quieren hacer individualmente. Sabemos los precios que tiene la papa en los lugares de la tierra, ¿cierto? Precios que sin duda desalientan la producción en esa zona. Pero no estamos haciendo nada para que la situación cambie. Yo creo que todas estas cosas tienen que plantearnos problemas a los que tenemos que darle solución. Gloria intentará hoy, en el tema de la biodiversidad, a proponernos algo que puede ser importante. Le voy a dejar a Gloria porque ella seguramente la más propiedad podrá decirnos acerca de su proyecto. Entonces le damos la bienvenida a Gloria, le recibimos un aplauso. Muy buenos días a todos. Profesor Carvajal, profesores, invitados del sector, queridos alumnos. Para mí es un gusto y un orgullo poder hacer esta pequeña propuesta y plantear esta línea de investigación en la cual estamos comprometidos todos los que estamos aquí. Entonces, la biodiversidad, he tomado este tema que posee nuestro país para impulsar su ansiado desarrollo que desde
que yo nací, todos los gobiernos que he visto, he estudiado e incluso he trabajado, han tratado de hacer este trabajo. Sin embargo, vemos que si tomamos la historia económica que se remonta a varios siglos, no voy a hacer ese tema de esta conferencia, sino una simple reseña administrativa, vemos que el crecimiento económico en el cual han estado enfocados todos los gobiernos no ha equivalido a desarrollo. ¿Por qué? Más aún, todos los modelos que se han implementado han promovido el crecimiento. ¿Y qué hemos tenido del crecimiento? Sin norte, sin orientación verdadera a las condiciones del país. Hemos tenido una verdadera bomba de tiempo, ¿no? Si recordamos los efectos del terrorismo y todo eso, ha sido por justamente tenemos un modelo bien desorientado. Y este modelo persiste. Y con este modelo no vamos a disminuir en forma significativa la pobreza, sino que podremos seguir de crisis en crisis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la universidad? Tenemos que tomar conciencia de este valor tan enorme que tiene la biodiversidad, que no es cualquier cosa, es un patrimonio muy complejo. Acá la doctora que está presente, especialista, ella nos puede dar cátedra de eso, ¿no? De cada animalito, de cada especie que tenemos, que son miles. Es muy variado y muy frágil. Y requiere, por lo cual, una gestión muy bien planificada y muy enfocada al desarrollo sostenible. Entonces, lo que queremos desde la universidad es diseñar justamente en la escuela de gerencia una especialidad que tenga una orientación nueva, un nuevo tipo de gerente sostenido por la investigación científica y que se aplique territorio por territorio, porque cada uno de los territorios, de los bioterritorios del Perú es diferente y que tenga un enfoque sistémico que abarque todo el ambiente, la totalidad de lo que es la biodiversidad en cada región, el bosque, la flora, la fauna y los ecosistemas que están unidos a todos estos recursos. También que se le dé, porque los recursos no existen por sí solos, sino que los recursos existen porque hay alguien, una población que los sostiene y que desde siglos los han sostenido, que son las poblaciones indígenas campesinas. Y por eso tendría que tener esta nueva gerencia una visión social, participativa y con un alto grado de ética para no tener los problemas que hasta ahora tenemos. Todos elementos, estos tres elementos serán la esencia de esta nueva línea, de la regencia de la biodiversidad, que es el núcleo de esta propuesta. Para yo poderla fundamentar, he usado el método gerencial muy sencillo que se llama el análisis FODA, ¿no? Entonces, lo que queremos es estimular la conciencia de todos nosotros respecto a esta especialidad, que según la ley forestal le llaman la regencia, nosotros le vamos a llamar la gestión de la biodiversidad, que a la vez es un ámbito, es una línea muy rica de investigación y también es una nueva especialidad académica, que sería una palanca de solución a la problemática de mejora de la administración de la biodiversidad silvestre actual, cuya problemática vamos a exponer primero, como que le va a dar la justificación a la creación de esta especialidad. En segundo lugar, dar los lineamientos para esta nueva línea de investigación que está ligada a la administración, porque me dirán, ¿y qué tiene que ver con la administración? Sí, está muy ligada, porque es la administración de los recursos naturales, de todo el patrimonio nacional, que es de todos, pero que compete mucho a los administradores, porque en realidad los gobiernos son administradores de todo el patrimonio que tiene el país.
aportar evidencias y recoger sugerencias de ustedes, porque este es simplemente una propuesta y un conversatorio. Acá hemos invitado a todos los especialistas que están directamente involucrados, a la Facultad de Biología, de Medicina, de Ingeniería, de Derecho, y que pues lo siento que no estén presentes, ¿no? Y sobre todo de mi querida Escuela de Administración y Gerencia. Bueno, vamos a ver que, como decía, desde remontando a los inicios de la República, todos los recursos naturales del Perú, empezando con el oro, las minas, el oro de minas, de ríos, la pesca, el guano, el salitre, el petróleo, las maderas finas, el caucho, los minerales y las plantas del territorio han sido objeto de mal manejo en distintos gobiernos. Las historias de todos estos fracasos están registrados en la historia económica del Perú, ¿no? Y incluso han ocasionado guerras, como la guerra del Perú con Chile, crisis y conflictos socioambientales actuales. Entonces, ¿esto por qué? Porque hay una competencia por el acceso al uso y al control de estos recursos naturales. Por eso es que también desde el gobierno y desde todas las entidades que velan por esto debería de haber un viraje, un cambio en la administración de este patrimonio. Si miramos el modelo económico o pro exportaciones que tenemos, se identifica al Perú como un país exportador de commodities, ¿no? Y las commodities dependen de las oscilaciones de los precios internacionales, de las materias primas y a los términos de intercambio que son contrarios a nuestro país, ¿no? Exportamos cada vez más y recibimos cada vez menos. Entonces, esta estrategia de desarrollo, ¿qué tiene que ver con la biodiversidad? Tiene mucho que ver, porque está descapitalizando nuestro capital natural, ¿no? Según el experto Pajares, dice que está concretándose la vulneración de la capacidad de soporte de los ecosistemas, está haciéndose el agotamiento de los recursos y se está extrayendo como si el país no tuviera ningún estándar legal ni ambiental o estándares muy bajos, porque no se está tomando en cuenta todo lo que cuesta sacar esta materia prima y mandarla casi en bruto al extranjero, ¿no? Estamos deteriorando todo este capital. Bien, en el lado de las oportunidades, ¿qué tenemos? El Perú, miren, es dueño de 74.5 millones de hectáreas de bosques, que cubren el 56% del territorio nacional. Es el segundo país en cuanto a superficie, a área de bosques en América Latina. El primero es Brasil, el segundo es el Perú. Y es el cuarto país con bosques densos. Y tenemos 14 millones de hectáreas en manos de las comunidades campesinas y Bueno, el Perú se dice tanto que es uno de los países megadiversos más ricos del mundo, que tenemos 84 de los 104 zonas de vida, donde tenemos una muy amplia variedad pues, de flora, fauna y de recursos genéticos. Por ejemplo, en la flora nomás, los expertos dicen que hay 25.000 especies distintas de plantas con flor y 28% de endémicas, es decir, que son propias de acá, el 10% de plantas vasculares y el 28% de los climas del mundo, ¿no? ¿Qué otras oportunidades? Respecto a la fauna, creo que me he quedado muy corta, acá me lo dirá la doctora. El Perú posee una diversidad enorme de la fauna, pero una muestra de esto es que el Perú está en primer lugar en cuanto a diversidad y cantidad de mariposas y también en cuanto a peces, el segundo lugar en aves, el tercer lugar en anfibios y en mamíferos. Pese a toda esta riqueza, sin embargo, hay hoy día un alto tráfico de los animales silvestres y de los productos conexos con estos. Y los sitios donde vive esta fauna, que son los pantanos, los chamizales, los barriales, se están habitando, se están cada día volviendo urbanos y se están depredando por esta caza indiscriminada de la fauna silvestre. Generalmente, he leído varias tesis, es en busca de pieles para el comercio.
¿no? Eso lo dice, por eso el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Sin embargo, los gobiernos se preocupan. El MINAM ha trazado una estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal de la fauna silvestre, y el CERFOR hace muchos y grandes operativos y estrategias participativas con la gente para contrarrestar este tráfico, pero está siendo sobrepasada en sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque hay poca sensibilización de los comerciantes y de todos nosotros, de la población civil, porque hoy día hay la moda de las mascotas y el gusto de las personas se subordina a la necesidad de conservar, mantener y prevenir este tráfico de la fauna. Bien, sin embargo, también en esta problemática hay múltiples oportunidades, las estamos presentando. Por ejemplo, no todo es negativo, ¿no? En septiembre del año 2014, el Perú ha firmado un acuerdo de colaboración con Noruega y Alemania. ¿Para qué? Para que el Perú sea el país latinoamericano neutro en emisiones de carbono para el año 2021. También se ha firmado una carta de intención para darle título a 5 millones de hectáreas nuevas para los territorios que actualmente no tienen título. Y el Ministerio de Cultura en el año 2015 ha registrado por primera vez que hay 55 pueblos aborígenes y 47 lenguas, de las cuales 4 se hablan en la sierra y 43 en la Amazonía. Entonces, miren, la diversidad natural está ligada a la diversidad cultural de la gente que mantiene esta diversidad. Y esto exige pues que también la gerencia, la regencia tenga un enfoque intercultural, que reconozca el valor de esta diversidad cultural, lingüística, y que los gobiernos, tanto nacional, regional o local, hagan el manejo de estos servicios ecosistémicos de los recursos naturales, reconociendo el rol que juegan los pueblos indígenas. Por eso, también considero que en esta línea debiera de incrementarse la participación de estos pueblos en la formulación de las políticas públicas y en el momento del manejo de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque estos pueblos son los que han mantenido esta riqueza desde siempre, y porque ellos conocen el hábitat, conocen el clima, conocen el suelo, conocen todos los secretos, diríamos, de ese hábitat, y son los conservadores natos. Entonces, esa es una oportunidad que no tiene ningún país como el Perú. También el gobierno ha avanzado, hay instrumentos de política, o sea, no todo está perdido, y estos instrumentos, los he leído, tienen una muy buena visión estratégica sobre la necesidad de articular estos servicios ecosistémicos con la orientación del crecimiento económico y el desarrollo sostenible futuro. Sin embargo, lo que falta es la operatividad, ¿no? Es la operación. También hay normas, hay reglamentos para actuar. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente, la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional del Bicentenario, la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica 2021, la Ley de los Mecanismos de Retribución por los Servicios Ecosistémicos, la Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural, los lineamientos de política de la inversión pública en materia de diversidad biológica, etc. Entonces tenemos los instrumentos. Y también existe el marco institucional para respaldar a esta acción gerencial. Ellos son el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el Servicio Nacional de Fiscalización Ambiental, y todos estos
además está el órgano de planeación, que es el Sistema Nacional Forestal, que es el SINAFOR, y su órgano ejecutivo, que es el Servicio Nacional Forestal y de Caza, el CERFO. Bueno, entonces tenemos que hay otra oportunidad. El objetivo del Perú para el año 2021, ahí lo vemos, dice que el CEPLAN lo ha definido como que Perú debe ser un país moderno, competitivo, democrático, de alto desarrollo humano, sustentado en una estructura diversificada y cuyo eje, uno de sus ejes será el ambiente, la diversidad, el manejo adecuado de la diversidad biológica y de la gestión de riesgos de desastres. Y un objetivo central será conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales y la biodiversidad, con el enfoque integrado, ecosistémico y que le permita una calidad de vida para todos los que cuidan esta biodiversidad y para que podamos tener por fin ecosistemas saludables, viables en el largo plazo. Bueno, esto es la proyección que nos da el CEPLAN, ¿no? Entonces creo que estamos en la vía correcta desde el punto de vista del planeamiento. Orientarnos hacia un desarrollo sostenible por las características de nuestro país y conservar pues esta biodiversidad biológica, pero a la vez hacer su aprovechamiento sostenible, sin depredar, sin destruir los recursos de agua, tierra, bosques, fauna y flora, ¿no? Entonces tenemos ya la orientación. Ahora, ¿qué falta solamente? Lo que nos falta es un cambio. Mire, en el mundo ya hubo el cambio. El cambio es a que la gente, especialmente en Europa y en el Oriente Medio, Japón y en otros países, está ya habiendo el cambio en respuesta al cambio climático. Ha disminuido el consumo y la producción global entre los años 1995 y el 2015. El consumo tiende a volverse más responsable, más sostenible. Se están reduciendo los riesgos para la salud y para el ambiente y se están generando nuevos productos y nuevos beneficios sociales para todos. Este cambio muy lentamente se está dando en el Perú y por eso es indispensable que el cambio lo dirija, yo creo que el Estado, con un patrón de desarrollo. Pero este patrón, el Estado somos todos. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos. Y nosotros entonces debiéramos de colaborar con los gobiernos para afrontarlo a este cambio en alianza, en una alianza estratégica. Porque el cambio del paradigma requiere esta unidad, ¿no? Que las empresas, miren, las empresas transnacionales ya están capitalizando nuestra flora, nuestra fauna. Ya están explotando esto. Sé de muchas empresas que han sido muy exitosas, pero ¿qué es lo que pasa? Sobre todo los recursos genéticos. Me hubiera gustado que estén acá los biólogos. Yo estuve conversando con el doctor Augusto y él me citó muchos casos, ¿no? De cómo la biodiversidad está siendo depredada a través de los estudios de genética, ¿no? Porque no hay fiscalización. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? No es que no se toque, sino que se aproveche de manera sostenible. ¿Cómo? Mediante investigación. Y acá es que yo digo que hay una nueva línea, porque en esta línea es una línea multidisciplinaria. Ahí pueden entrar todo tipo de estudios, desde estudios biológicos puros, de agroindustria, de economía circular, de evaluación económica, de marketing estratégico, de marketing ecológico, de contabilidad ambiental, de economía colaborativa, de innovación social, de transformación industrial, etc., ¿no? Y todo esto, como les he dicho, uniendo el trípode. La gente que mantiene la biodiversidad, que son los pueblos, las empresas y la universidad. Sin embargo, he leído muchos estudios en donde todos revelan
que la mayor pobreza está asociada al bosque, a los sitios clave, a los sitios que le llaman hot points, ¿no? Especialmente en las zonas limítrofes, en la sierra y en la selva peruana. Pero por otro lado, vemos que la industria forestal es una industria muy rentable, genera altos ingresos para la población rural. Sin embargo, en el Perú no está integrada y está en pañales, ni siquiera ha nacido. Pero podemos tomar el caso, por ejemplo, de la industria del pino chileno, que es una evidencia de lo que se puede lograr con una industria de manera bien planificada. Y acá tenemos miles de maderas, miles de especies. Lo único que hemos hecho es depredar las maderas finas. Para gestionar estas oportunidades que he mencionado rápidamente, lo que tenemos es un instrumento que nos faculta la ley. Yo no estoy inventando nada. La ley forestal ya en su título tercero crea la figura de la regencia. Y la regencia es el instrumento que facilitará formar una nueva clase de administradores con orientación sistémica, apoyados por los científicos y solventados por la investigación de base. La regencia pues nos da la oportunidad de desarrollar capacidades nuevas, humanas, de nivel local, de nivel regional y de nivel nacional. Y también nos da la oportunidad de cortar las actuales trabas burocráticas. La regencia, a su vez, va a ser un impulsor de la gobernanza, es decir, del cuidado que todos debemos de tener, no solo las autoridades, sino todo el pueblo, ¿no? Y va a tratar pues de construir trabajo social, trabajo grupal, porque es tan grande y tan vasta la biodiversidad que requiere trabajo conjunto. Entonces, desde el punto de vista territorial, vamos a ver las debilidades. En las debilidades tenemos que existe la ley orgánica, la ley orgánica 26821 para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Pero si bien se dispone el desarrollo mediante el desarrollo territorial, no avanza mucho, no avanza bastante el ordenamiento territorial. Y esto está llevándonos rápidamente a una degradación ambiental y a la pobreza consiguiente. ¿Por qué? Porque hay mucha presión sobre los recursos naturales y también esto se debe a la desigualdad en la distribución de estos recursos. Entonces, aunado a que hay una débil planeación territorial que da lugar a la deforestación, vemos que la deforestación en el Perú se debe a múltiples causas. Entre ellas, ahí estoy citando las principales que las he sacado de los estudios que he consultado. En primer lugar, están las políticas estatales y empresariales de colonización y desarrollo agrícola de la Amazonía, la construcción de carreteras y la concesión de créditos agrarios. En segundo lugar está la agricultura migratoria de los migrantes de la sierra que presionan por el cambio del uso del suelo y que se realiza pues en chacras pequeñas de menos de 1 hectárea. También contribuyen a la deforestación la agricultura comercial, especialmente los cultivos como la palma aceitera y otras especies industriales, el café, el tabaco, etc. Luego está la tala ilegal, ya que el 80% de la madera exportada del Perú se extrae de manera ilegal. Y pese a que el MINAM
ha sacado dictámenes para extraer reguladamente la caoba, no se pudo controlar esto y ya desde el año pasado se ha declarado como que esta madera fina ya se ha extinguido. También tenemos la explotación ilegal del oro, ¿no? En el año 2017, en Madre de Dios, acá hay un representante de ese departamento, esta exportación sumó 1.800 millones de dólares. De los 8.000 millones que se exporta de oro, 1.800 eran de oro ilegal. Y esto, dice, era más dinero de lo que significa la exportación de coca y cocaína. Finalmente, la extrema degradación de los bosques, de la biodiversidad y de los ecosistemas asociados es también provocada por los derrames de la industria del petróleo y del gas. Por todo esto, se prevé que la deforestación en el año ha aumentado mucho. De lo que eran 123.000 hectáreas por año en el año 2012, en el año 2016 la cifra que he visto es de 250.000 hectáreas. Y hasta el año 2014 se habían deforestado en el Perú entre 8.9 y 10.5 millones de hectáreas de bosques, es decir, el 13% del área original. Los departamentos más deforestados: Loreto, luego San Martín y Madre de Dios. Bien, luego veremos otras debilidades que caracterizan a este sistema. Si bien hemos visto que hay un buen soporte institucional desde que se creó el Ministerio del Ambiente, sin embargo, como vemos que es un complejo de recursos y de variables, la tarea administrativa y técnica es enorme. ¿Por qué? Porque la gestión de la biodiversidad sobrepasa, creo, a la organización del CERFOR, que actualmente la realiza. Este organismo tiene muy buen personal, pero muy poco, y también muy poco presupuesto para realizar, mire, todas las tareas siguientes: la planificación del aprovechamiento sostenible, la conservación de todos los recursos forestales y de fauna de todos los bosques, la gobernanza de los bosques, la supervisión, la fiscalización de las concesiones forestales y la explotación y de la explotación, la otorgación de permisos, de autorizaciones para el uso y el aprovechamiento de los recursos, la identificación de la tala y de la minería legales, la apertura de procesos administrativos para los vulneradores, la detección de ilícitos tributarios e imposición de sanciones, el estudio de corredores ecológicos y de existencia de nuevas especies, la fiscalización según concesiones a particulares. Bueno, son tareas enormes. Entonces, tampoco hay un sistema integrado de monitoreo de todo el territorio. Y también se sabe que hay corrupción endémica en la Amazonía. Hay organizaciones criminales que pues no pueden ser suprimidas porque hay una gobernanza muy pequeña, y se tolera la actividad ilícita. Una muestra de esto es que el 97% del oro que se produce en Madre de Dios es ilegal. Los sistemas, entonces, que el Estado pone de control, de vigilancia, de fiscalización de estos productos extractivos son poco eficaces y no pueden cubrir todo el territorio. También hay vacíos legales, débil gobernanza forestal y de la fauna. Entonces, también se puede prever que el tráfico de los animales siga creciendo. Vemos que el CERFOR trabaja mediante reglamentos que están muy bien diseñados para cada una de las funciones. Tiene una buena organización, dotada de gente inteligente, líderes, científicos, pero le falta mucho más personal. Tiene, ahí vemos, las 13 bioregiones a lo largo de todo el territorio. Pero viendo
un estudio de la Universidad del Pacífico, vemos que para toda la biodiversidad, en el año 2016 se había asignado el 0.7 del presupuesto, menos del 1%, ¿no? O sea, para una enorme tarea y para salvaguardar un enorme patrimonio. Bien, y desde el punto de vista económico-financiero, tantos recursos hay, sin embargo no hay un inventario, no conocemos lo que tenemos. Por ejemplo, hemos depredado las mejores especies maderables, el cedro y la caoba, pero de otras especies no conocemos, no sabemos cuánta flora, cuánta fauna, de qué clase, de qué tipos. No hay tampoco, desde el punto de vista de la economía, no se han hecho estudios de valoración o han sido estudios muy aislados. No sabemos, en resumen, lo que hemos perdido ni lo que poseemos. Tampoco, desde el punto de vista práctico empresarial, por ejemplo, no hay un sistema para la cubicación de la madera. Falta determinar estadísticamente las maderas por variedades de cada tipo de bosque. Por no hacerlo técnicamente, se está generando contrabando y grandes pérdidas para el Perú. Y no hay estadísticos ni economistas especializados en valorar nuestros bosques naturales, por lo cual las maderas son extraídas por gente empírica a muy bajo salario, y estas cargas de madera que muchas veces el CERFOR las ubica o las decomisa, se están yendo a precio de leña, ¿no? Entonces, tampoco existen planes de manejo de las miles de especies medicinales, plantas y arbustos medicinales que están en los bosques de la Amazonía, y tampoco de la sierra, ¿no? Pese a que nosotros tenemos toda esta diversidad, no hay un sistema claro que determine el origen de estas especies, ni que se fiscalicen después de haber hecho estudios científicos. Entonces, esta es un poco la realidad que a todos nos debe de entusiasmar, porque en realidad tenemos mucho que hacer, ¿no? Varios de los estudios, para no cansarlos, dicen que los problemas de fondo de todos estos, o sobre todo los aplicados a la fauna silvestre, son de dos tipos: organizativo, económico y financiero. ¿Por qué? Porque los estudios biológicos, médicos, bioquímicos existen, aunque sea en forma aislada, pero los estudios de valoración económica no existen. Los estudios de organización territorial, social, organizacional tampoco existen. Y la gran inversión que se plantea en algunas veces los gobiernos, en madera, en minería, en represas, en hidrocarburos, en carreteras, siguen teniendo una visión depredadora, no una visión sostenible. Entonces, esto particularmente se da actualmente en la industria de exportación, en la industria que está exportando café, cacao y palma aceitera. No estamos en contra de la gran industria, sino en que se le dé un manejo ambiental sostenible, que no se deprede los bosques. Finalmente, desde el punto de vista académico, miren, hay muy pocas universidades que ofrecen la carrera de ingeniería forestal, que es la única que está vinculada con el manejo del bosque, ¿no? Los encargados de esto están vinculados con agronomía, forestales, biología y veterinaria, pero todos estos profesionales carecen de formación en administración. Entonces, el Perú tiene un plan estratégico para manejar su biodiversidad biológica entre el año 2011 y 2020, pero ya hemos visto el Estado no se da abasto para administrar efectivamente el rico y complejo patrimonio que nos ofrece esta biodiversidad silvestre. Entonces, frente a todo esto, también hay debilidades desde el punto de vista socio-humano y cultural. Ya vimos que hay 55 pueblos, 47, y esto implica que tenemos múltiples culturas,
y que los servicios tienen que tomarlas en cuenta. Estas poblaciones deben de ser tomadas en cuenta porque ellas conocen ese hábitat y lo han manejado por siglos. Entonces, si el Estado peruano no ha valorado, no ha apoyado ni ha protegido la contribución de estos pueblos indígenas a la conservación y a la protección de los bosques, es la hora en que se tiene que hacer y que se tiene que incorporar también como parte de los estudios de la gerencia social, ¿no? Miren, una muestra es de que hay cerca de 20 millones de tierras indígenas que no tienen aún reconocimiento legal. Entonces, finalmente vemos amenazas. ¿Cuál? La permisividad del Estado, creo que es la mayor amenaza. El dejar hacer, dejar pasar. Y que tenemos un marco normativo que se incumple. Y que incumple sobre todo las obligaciones vinculantes de los convenios que el Perú ha firmado a nivel internacional, por lo cual vemos que la deforestación tiende a seguir. También que se ha priorizado el crecimiento económico agroindustrial en proyectos de energía. Sé que, por ejemplo, se piensa, y ayer escuchaba una charla de un ingeniero acá, que hay una brecha en la energía y que se tratarán de establecer nuevas centrales. Pero he leído que hay como 30 hidroeléctricas que se planteaban hacer en el Brasil, las cuales el pueblo brasileño y el gobierno las han rechazado. Y sin embargo, dicen que se van a hacer acá. Entonces, esto implica que habrá, al despoblar estos bosques, una gran deforestación. Entonces, no hay una relación entre lo que se planifica y lo que se hace. También en el caso de la fauna, por ejemplo, lo dice el IAP, que no se toman en cuenta los aspectos de ecología poblacional, que son muy importantes para manejar y para mantener estas especies. Entonces, finalmente vamos a entrar al tema de la regencia. La regencia creo que es la oportunidad que los peruanos nos tenemos que dar a todos nosotros. ¿Por qué? Porque es el instrumento que ya está previsto en la ley. La Ley Forestal 29763, en su título tercero, dice: el regente forestal y de fauna silvestre es aquella persona con formación y experiencia profesional en el área que requiere ser regentada, es decir, por territorios, e inscrita en el Registro Nacional de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre, que formula y que suscribe los planes de manejo forestal y de fauna. Es responsable de dirigir las actividades en aplicación del plan, es responsable solidario con el poseedor del título habilitante del contenido del plan y de su implementación. Y será asesorado, dirigido por el CERFOR en coordinación con las autoridades regionales y específicas de fauna y de flora, ¿no? Y el reglamento de esta ley establece los deberes, los derechos y las responsabilidades específicas. Bueno, esto es lo que dice la ley, tenemos que aprovechar y tenemos que obedecer la ley. El CERFOR, como el órgano ejecutivo y de planeación, nos dice que es una licencia que se da a los profesionales que elaboran, suscriben e implementan los planes de manejo en títulos habilitantes para garantizar la sostenibilidad del manejo de los recursos, y se otorga solo por 5 años renovables. Realiza la formulación del plan, hace la implementación del plan del manejo y fortalece las capacidades de los. El CERFOR le da asesoría para acceder tanto al financiamiento y para el acceso a mercado. Bien, nosotros hemos tomado esta oportunidad para planificarla como nueva área de investigación y nueva área de especialización en nuestra escuela. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Estos motivos son los que ustedes ven allí, ¿no? Principalmente esta regencia para nosotros nos daría muchas ventajas. La primera ventaja: seríamos la única universidad privada que ofrezca esta especialidad. Y de esta manera nos estaríamos posicionando en este ámbito tan importante de la vida nacional.
que es el patrimonio nacional. Sobre el patrimonio nacional están puestos los ojos y la atención global del mundo entero sobre el Perú, debido a su vinculación con el cambio climático y más aún porque de su gestión acertada depende la sostenibilidad del planeta. Segundo, porque es un campo muy rico de investigación, que exige trabajo sistemático, de largo plazo, multidisciplinario, interdisciplinario, y porque representa un reto que es una verdadera transformación de la forma en que hemos venido pensando y promoviendo el manejo forestal, la fauna silvestre y sobre todo la especialidad de gerencia. A esta área también tomo en cuenta que convergen ya especialidades que se dan en nuestra universidad, las cuales son administración, biología, economía, medicina veterinaria y derecho, las cuales añadirían un valor agregado en su formación y por ende en su oferta laboral. Estaríamos contribuyendo a crear empleos para los jóvenes. Es, como hemos dicho, una especialidad ya autorizada por la ley forestal y es un mecanismo para que aprendamos a hacer los planes de manejo. Va a impulsar que de verdad se conserve la diversidad de los ecosistemas, de las especies, de los recursos genéticos y que también se permita la intervención en todos estos planes de las poblaciones locales para darles acceso a mejores medios de vida y cuando convenga atraer inversiones sostenibles. También esta especialidad me dará el impulso al fortalecimiento de las cadenas de valor, a identificarlas en cada territorio y orientarlas hacia los mercados europeos. Finalmente, permitirá hacer una sistemática suscripción de contratos de bioprospección, impedirá la depredación del bosque, de las praderas andinas y facilitará que pues estas familias andinas estén migrando y deteriorando el capital natural. Finalmente, posibilitará, porque será un instrumento para la gestión ordenada del territorio, facilitará la gestión integrada de los recursos de agua y de tierra, será inclusiva, se manejará en colaboración con los territorios regionales, los pueblos, y con un sistema que enlace cada territorio con su manejo y su gobernanza. Finalmente, diríamos que el papel de los administradores del capital natural, se ha hablado mucho de la restauración de los ecosistemas, hay muchos estudios al respecto, pero lo que necesitamos es unir los cabos que están sueltos. Por ejemplo, un cabo suelto en las ciencias económicas, el ángulo comercial. El ángulo comercial de la biodiversidad está dado por el biocomercio, con la ley 26839, pero no está unido con las cadenas de valor y con los planes de manejo. Cada uno va por su cuenta. Finalmente, nuestra visión es integrar todos estos aspectos que pertenecen al campo de la administración. ¿Por qué? Porque todos terminan en la toma de decisiones, la cual debe ser efectiva, eficiente y eficaz. Debe ser científicamente sustentada y enmarcada dentro de la economía colaborativa. Nadie puede trabajar solo. Exige la inmersión de los gerentes dentro de la organización y de la cultura de los pueblos y de las comunidades indígenas, que son los bancos, los que han permitido que sigan teniendo el Perú los bancos de semillas, de plantas, de flores, de árboles, de animales y todo este patrimonio. Entonces, yo lo planteo dentro de un esquema de nuevo modelo. ¿Y cuál es este? Este es, bueno, es el rol estratégico que tiene el capital natural dentro de la nueva visión del desarrollo.
Ahí tenemos un capital real que está dado por el capital social, la gente que conoce, el capital humano, la gente que está estudiando, nuestros estudiantes, los profesionales, la mano de obra. Y todo esto unido con las plataformas de los servicios y los recursos naturales dentro de cadenas ecosistémicas, ¿no? En donde nos provee la comida, la madera, las materias primas, el agua, que tienen que ser reguladas, así es, se tiene que realizar una regulación de todos estos recursos. Y finalmente también desde el punto de vista cultural se tiene que incluir estos elementos para la satisfacción de las necesidades culturales, espirituales, recreacionales, turísticas, etc. ¿El fin cuál es? El bienestar humano y darle a nuestra población los medios de vida, ¿no? Mediante esta gestión, darle un soporte directo para que la gente tenga su alimento, su comida, sus materiales, su agua, darle seguridad alimentaria y trabajo y mitigación de la depredación de los recursos naturales, de los desastres naturales, la adaptación al cambio climático y sobre todo preservar la vida y la salud. Finalmente, hemos previsto instalar esto como una propuesta previa en nuestra facultad, guiándonos por una malla curricular que ustedes la ven ahí y que se ha inspirado en los principios dados por el CEFOR, que lo he adaptado de los indicadores para, ahí está, el estándar de dados en el MINAGRI del año 2017. El principio 1 es la gobernanza y la institucionalidad. Ahí vemos los criterios, los temas y los cursos. El principio 1, y para no cansarlos más, el principio 2, la sostenibilidad, con el manejo sostenible de todo este patrimonio y la gestión de los ecosistemas amenazados con proceso de degradación, que van a ir a elaborar los inventarios forestales, de seguridad alimentaria, energética y los cursos que también hemos previsto. Luego el principio 3 de competitividad para incrementar los niveles de productividad y fortalecimiento de los factores de competitividad, en donde el Perú ha firmado acuerdos en COP15 en París y con otros países, y donde también tenemos el principio 4 de inclusión social e interculturalidad, que ya lo he explicado, el principio 5 de la preservación de los conocimientos, la ciencia y la tecnología, en donde viene a tallar mucho de la investigación, y eso es todo. Muchas gracias. Y ahora